Y hoy quiero que me acompañe, por favor, una palabra en el libro de Génesis. Voy a hablar varias cosas. Hay varias cosas que tengo que hablar y que estaré soltando en este primer mes de enero. No se lo vaya a perder. Voy a soltar una palabra extensa que se estará ministrando. Por favor, coloque en silencio el celular. Cuando uno viene a la casa del Señor, usted se desconecta, lo pone en modo avión o en silencio para que no nos vamos a distraer. Así que yo quiero que preste mucha atención a lo que yo creo es la palabra o parte de la palabra, porque esta es una primera entrega de la palabra del diseño de Dios para su vida y para su familia. Quiero que vayamos a el libro de Génesis capítulo 26. Génesis 26 versículo 1 en adelante, y después vamos a saltar al 12. Y antes de leer la palabra, quiero que incline su rostro y le pidamos al Espíritu Santo que nos hable en este primer día del año. Espíritu Santo de Dios, hoy te damos gracias nuevamente por estar en tu casa. Gracias por lo que has estado haciendo y por lo que comenzaste a hacer hoy, porque creemos que será algo maravilloso y algo grandioso. Dígale al Señor: Dios, háblame, que mis oídos estén destapados, que mis ojos espirituales estén abiertos, que mi corazón esté entendido a lo que tú quieres sembrar hoy en mi corazón. Empezamos el año en tu casa, empezamos el año, Señor Jesús, buscando tu presencia. Hemos sido llenos de ella y seguiremos siendo llenos por tu presencia. Gracias por cada persona que está hoy aquí. Yo te pido que tú le bendigas en este nuevo año, que la bendición y la dádiva sea mayor sobre ellos, sobre sus familias, sobre sus generaciones. Que, como dice la palabra en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos el camino. A través de tu palabra tú nos muestras el camino, y a través de la palabra del día de hoy, de la mañana de hoy 1 de enero del 2023, tú nos muestras el camino, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Génesis 26 versículo 1 dice lo siguiente: después hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo en la tierra? Hambre. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y mire lo que dice el versículo 2: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas. Diga conmigo: no desciendas. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Ahora quiero que saltes al versículo 12 de Génesis 26. Y dice la palabra: y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Qué hizo Isaac? Sembró en aquella tierra. Pero no solamente dice la palabra que sembró, sino que también que cosechó aquel año 100 por 1, es decir, 100 veces más. 100 veces más. Y dice la palabra: y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado ¿de qué? De tierra.
Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Verso 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores ¿de quién? Y dice la palabra del Señor diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Anote esto, Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y dice la palabra: y edificó allí un altar. ¿Qué fue lo que hizo después? Un altar. E invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y póngale atención a esto, del 26 al 29. Dice la palabra: y Abimelech, ¿quién era Abimelech? El rey de los filisteos. Vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y yo quiero que usted levante su mano en este momento y lea conmigo este versículo 28. Es lo que la gente te dirá a ti en este año 2023. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Aló. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Dice: tú eres ahora bendito de Jehová. Levanta tus manos. Tú eres ahora bendito de Jehová. Tú eres ahora bendito de Jehová. Y le estaba pidiendo al Señor cómo empezar hoy. Qué desafío tener el primer sermón, la primera palabra del año. Para los que quizás nos acompañan por primera vez, o quizás llegaron hace un año acá a la iglesia, hay una palabra que Dios nos dio en el 2020 para los próximos 10 años. La palabra está en Isaías 60, versículo 1 al 2. Del 2020 al 2030, la palabra una década, con diferentes variantes, con diferentes enfoques cada año. Pero la palabra para la década del 2020 al 2030 está en Isaías 60, versículo 1 y 2, que dice: levántate y resplandece. ¿Cuál es la palabra? Levántate y resplandece. ¿Por qué debemos levantarnos? ¿Por qué la iglesia, esta década, es la década donde la iglesia se levanta y debe resplandecer? Porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti, diga, más sobre mí, más fuerte, más sobre mí amanecerá Jehová,
Diga conmigo nuevamente, más sobre mí amanecerá Jehová. Y diga conmigo, sobre mí será vista su gloria nuevamente. Y sobre mí será vista su gloria una última vez. Y sobre mí será vista su gloria. Esta década, como nunca antes otra década, es una década que para el mundo es una década de tinieblas y de oscuridad. Y voy a enganchar un pedacito y después nos vamos a Génesis 26. Jorge, ¿sabes que mucha gente no entiende la palabra? Esa palabra, ese versículo que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la repetimos pero sin entendimiento. Pero yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. ¿Sabe por qué? Mire, este mundo está lleno de pecado. Este mundo está lleno de tinieblas y lleno de oscuridad que seguirá aumentando hasta el fin. Pero diga conmigo, pero ¿por qué esa palabra? ¿Por qué ese texto que dice que donde abunda el pecado sobreabunde la gracia? Yo quiero que usted capture esto, porque este año es un año donde necesitaremos de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque la atmósfera de este mundo pecador, la contaminación, el pecado, mata, destruye. Y cuando estamos diciendo y leyendo que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, es que nosotros no nos hemos muerto por el pecado de este mundo, porque hay una gracia mayor que nos protege y que nos guarda del pecado del mundo. Aló. Es decir, tú estás vivo, yo estoy vivo, porque abunda la gracia de Dios. La gracia de Dios impide que la influencia de este mundo. Por eso Pablo decía que donde abunda el pecado sobreabunde la gracia, porque es la abundancia de la gracia lo que nos mantiene vivos. Es la sobreabundancia gracia que nos mantiene de pie. En el momento que tú pierdes la gracia, comienzas a perder la gracia de Dios, entonces esa abundancia de pecado te alcanza y te mata. La iglesia no entiende eso. La iglesia le falta revelación de la gracia. Por eso, cuando usted repita, cuando usted declare, cuando usted lea, donde abunda el pecado, que sobreabunde la gracia, claro. Porque en un lugar, en un territorio, en un barrio, en una vereda, en una ciudad, en un departamento, en una nación, donde abunda el pecado, si no hay gracia, entonces la iglesia comienza a secarse, entonces la iglesia comienza a morir, entonces las familias comienzan a secarse. Por eso necesitamos de la gracia en el contexto de una década, como dice Isaías 60, que donde hay tinieblas que están cubriendo la tierra y oscuridad las naciones. ¿Cuánto me están entendiendo hoy? Dile a la persona que está a tu lado, tú y yo necesitamos de la gracia de Dios. Le voy a tirar otro código antes de irnos allí a la palabra de hoy. Pero yo necesito que usted pueda recibir esto. Yo necesito que usted se pueda edificar con esto. Acompáñeme por favor a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y esto no se lo voy a predicar, sino que esto se lo voy a ministrar para que no rinda el tiempo y usted lo capture en el espíritu. Primera de Samuel 17:38. Yo creo que esta palabra es para alguien hoy en esta mañana. Primera de Samuel 17:38. Por favor. Y Saúl vistió a David. Saúl vistió a David. ¿Con qué? Con sus ropas. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca, diga conmigo, nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Este año tú debes estar dispuesto a partir de hoy de despojarte de toda armadura. Aló.
quiero que levante sus manos, por favor, y reciba esto. Hoy tú debes estar dispuesto a despojarte de toda armadura pesada. La armadura que representa diseños humanos. Mi oración es para que hoy te despojes, así como se despojó David, de todo diseño humano, de todo modelo humano, en el nombre de Jesús. La armadura de Saúl, que Saúl le colocó a David, era algo prestado. Lo otro que el Señor me decía: este año 2023 tú no puedes seguir caminando bajo una unción prestada. No puedes seguir caminando bajo una palabra prestada. No puedes seguir caminando bajo un modelo que no es el tuyo, que no es el propio, bajo un diseño que no es el tuyo, que no es el propio. La armadura representa, escúcheme, representa una estructura vieja. La armadura representa un modelo viejo. La armadura representa una herramienta vieja que ya no es efectiva y que no debes y no puedes seguir usando en este 2023, porque el Señor tiene algo nuevo para ti. La armadura me habla de cosas que no son efectivas, de cosas sin efectividad, que no han dado resultado, que no han dado victoria, pero sin embargo el hombre te las quiere poner. Y hoy yo te vengo a decir de parte del Señor que este es el día donde debes despojarte de toda esa armadura. ¡Aló! La armadura, levante sus manos, representa cargas y pesos. Cargas y pesos que han querido colocarte, imponerte y que no te dejan avanzar. Y el Señor me mostraba gente como David, que Saúl le estaban colocando la armadura, y esa era una armadura pesada. David no podía avanzar, por eso él se quitó esa armadura, porque no podía andar, porque no podía moverse. La armadura que representa aquellas cosas que le quitan la movilidad, la facilidad para que el espíritu se mueva. Hoy te despojas de esa armadura en el nombre de Jesús. La armadura de Saúl representa aquella cosa que te impide avanzar, aquella carga y peso que te impide avanzar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, mi oración es para que tú te puedas despojar de esa armadura. Esa armadura que no sirve para nada. A Saúl no le había servido para nada esa armadura, pero aún así se la quería colocar a David. No aceptes nada, dice el Señor, que no sirva, que no sea efectivo, que no venga de mi espíritu. Las armaduras, la armadura es tiempo. Dice la palabra que David bajó al arroyo, y ahí el arroyo representa la comunión con el Espíritu Santo. La armadura representa las estructuras humanas, los modelos humanos que en este año no podemos darnos el lujo de tener, de poseer, sino que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Mire, esto me lo habló muy fuerte el Señor para alguien, no sé quién recibió esta palabra. Mire, la armadura, lo que está viejo, lo que está oxidado. Estamos empezando un nuevo año y necesitamos renovarnos. ¿Cuántos lo saben acá? Ahora sí, ya hice un pequeño paréntesis profético. Vamos a la palabra que quiero darle hoy, que es Génesis 26. Génesis 26:1 está hablando la palabra del Señor de cómo había un tiempo de hambre, había un tiempo de escasez de alimentos. Nosotros venimos de un tiempo de pandemia, es decir, hambre es igual a crisis. Venimos en un tiempo de pandemia. Después de la pandemia, el año antepasado, tuvimos la crisis social en Colombia, el estallido social en Colombia, siendo el suroccidente colombiano uno de los más afectados. Cali quedó destruida, la estructura de semáforos quedó destruida, la malla vial en grandes partes quedó destruida, el sistema masivo de transporte quedó destruido. Y estábamos sacando la cabeza de la pandemia cuando nos enfrentamos a la crisis social en Colombia. Después
comenzó otra nueva crisis, y fue la crisis de la logística internacional, es decir, la crisis de los containers. No habían containers para que la dinámica de comercio exterior fluyera de la manera que veníamos acostumbrados. No habían buques para transportar, no habían containers para transportar, no había una producción habitual para que se llenasen los containers. Entonces comenzó a haber escasez. Yo no sé si ustedes se acuerdan el año pasado que había escasez, no el 2022 sino el 2021, el diciembre del 2021, que comenzó a presentarse una escasez de juguetes importados. Y después de esa crisis viene la guerra de Rusia y Ucrania, lo cual está generando una crisis energética y una crisis alimenticia también. Y en nuestro contexto local nos enfrentamos entonces a una crisis en la inflación. Todo está más costoso. Y no solamente eso, sino que hay una crisis en la devaluación, el dólar alcanzando niveles históricos, 5,000 pesos, más de 5,000 pesos. Y las tasas de interés también comienzan a subir. Entonces yo veo que Génesis 26 viene siendo para este tiempo, para nuestro contexto de ciudad, de departamento y de nación, viene siendo algo similar a lo que estamos viviendo. La palabra de Dios dice en Génesis 26, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué es lo primero que quiero decirte con esta introducción? Que este año seguirán habiendo crisis, que este año seguirá habiendo escasez de productos, que este año seguirá en el mundo, como dice la palabra en Isaías 60, las tinieblas creciendo, la oscuridad creciendo. Pero nosotros como iglesia, Dios nos hace un llamado a que nos levantemos y que sigamos resplandeciendo. Aló. Yo veo en Génesis 26 un protocolo de Isaac en el tiempo de crisis. Yo veo también unos peligros que vivió Isaac, que son los peligros que podemos enfrentarnos nosotros en este año 2023. Pero también veo unos códigos, ya conmigo, códigos, unos códigos que aplicó Isaac, que se convierten en un ejemplo, en un modelo del Espíritu para nosotros en este año. Lo primero que quiero hablar, tome nota porque aquí comienzo a prender la moto y a acelerar. Voy a tratar de ser muy breve, porque igual vamos a estar profundizando estos principios. Pero usted, si puso atención a la lectura bíblica, se da cuenta de que hay hambre en la tierra, y dice la palabra que Isaac se fue a buscar al rey de los filisteos en Gerar, que era un pueblo muy fuerte de los filisteos. Pero allí en el versículo 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y lo primero, si usted toma nota, por favor, lo primero, este año 2023, ¿sabe qué me llama la atención de Isaac? Que Isaac no esperó que la crisis le cogiera ventaja. Isaac no esperó que la crisis lo golpeara. Isaac no esperó a que la crisis lo destruyera, que es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente está allí quieto, está en quietud, en pasividad espiritual, natural, y está esperando que el enemigo le golpee, está esperando que la crisis le golpee. No, Isaac no hizo eso. Y lo que Dios nos enseña en esta mañana es que este año 2023 va a ser un año para tomar decisiones en tiempos de crisis. Anote esto. Este 2023, quizás tú venías a que yo te dijera que este año iba a ser un año lindo, un año hermoso. En el mundo no va a ser así. En el mundo cada vez esto se va a poner peor. Pero para los hijos de Dios, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, las cosas sí pueden ser diferentes. Aló. Entienda algo, el mundo, es que una cosa es el mundo,
Otra cosa es el reino de los cielos. Y déjame decirte que tú haces parte del reino de los cielos. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Y una cosa es el diseño del mundo. Otra cosa es lo que va a pasar en el mundo. Y otra muy diferente, lo que Dios tiene preparado para el reino. Aló. Entonces, Isaac tomó decisiones en tiempos de crisis y se dejó direccionar por Dios. Él no se quedó quieto, él comenzó a tomar una decisión. Este año 2023 tienes que tomar las decisiones radicales en Cristo que no tomaste en los últimos años. Aló. Mire, Génesis 24:2 dice la palabra, 26:2, perdón, dice: y se le apareció Jehová y le dijo, se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? No desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Ese se le apareció Jehová y le dijo. En lo segundo que el Señor nos habla a través de la palabra, y es que este 2023 la guía de la palabra del Señor será determinante. ¿Qué fue lo que evitó que Isaac cometiera errores? El Dios le dijo, es decir, la palabra de Dios, la guía de la palabra de Dios. Yo no sé si otros años atrás tú fuiste un hombre y una mujer que poco se dejaba direccionar por la palabra. Yo te vengo a decir en esta mañana que este año 2023 la dirección de la palabra de Dios será fundamental y determinante en tu vida. Solo la palabra. En tiempos de crisis, en tiempos donde los gobiernos dicen que todo seguirá subiendo, los analistas dicen, yo soy analista económico y sé que las cosas económicamente serán peor. Ya hay desempleo, usted lo puede ver como las grandes tecnológicas en Norteamérica están despidiendo 2 millones, 4 millones, 6 millones de personas. ¿Usted se da cuenta de eso, hermano? ¿Qué significa? Y si eso pasa en una potencia como Estados Unidos, ¿usted imagina este platanal que es Colombia, hermano? Que todo lo hacemos con las manos. Pero mire, la guía de la palabra será determinante. ¿Será determinante por qué o para qué? Porque mira, allí está, el versículo 2 nos sigue diciendo, dice: y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, no desciendas. ¿Qué significa Egipto? Egipto significa el sistema del mundo. Porque ¿sabe qué era lo que me decía el señor Jorge? Mire, cuando hay crisis, cuando hay remozones económicos, financieros, espirituales, familiares, morales, sociales, los cristianos tenemos la tentación de descender a Egipto, la tentación de comenzar a mezclarnos con las cosas, porque Egipto representa el mundo. ¿Qué representa Egipto? Y a veces usted está allí en medio de la crisis y está en medio de la situación y el diablo comienza a engañarte, a seducirte sutilmente para hacerte creer que lo mejor para tu vida no está en el reino de Dios, sino que lo mejor para tu vida está en el mundo, está en Egipto. Por eso Dios vio en un momento que el corazón de Isaac estaba tentado a repetir el error de su padre Abraham, porque también Abraham vivió un tiempo de crisis. Y cuando Dios vio que Isaac iba nuevamente a cometer y a repetir el error de su padre, él le dijo, no desciendas. Por más complicado que se presente el 2023, la consigna debe ser que no vas a descender al mundo, a Egipto. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Cuando el Señor dice y está hablando, no desciendas a Egipto, ¿sabe qué me dice el Espíritu de Dios para ti? Que no puedes mezclar lo santo con lo profano. Hoy hay mucha mezcla en la iglesia del Señor. Hoy hay gente que tiene la mitad de la pierna en el mundo y la mitad de la pierna en la iglesia, hermano. No se sabe qué es, si chicha o limonada. Mira a la persona que está a su lado a ver qué cara tiene, hermano. Si tiene cara de chicha o de limonada, hermano. ¿En serio?
En diciembre vienen todo el año, están alabando y diciendo al Señor: Cristo vive, Cristo vive. Pero llega diciembre y comienzan: Carlos vives, Carlos vives. Y en enero ya comienza, a finales de enero ya comienzan a los sinvergüenzas, los muérganos, las muérganas ya comienzan a asomar la cabecita así: ay, pastor, es que he estado con unos compromisos. Y en la feria ahí rumbeando allí, los compromisos. Pero mire, entienda Egipto como un estado de pecado. ¿Qué es Egipto? Un estado de pecado. Y lo otro que me decía el Señor, levante su mano por favor, porque esta palabra profética es para mucha gente en esta mañana y para los que nos están viendo. Y es, ¿sabes qué el Señor me decía para ti? No vuelvas a esos lugares, a esos estados donde Dios te sacó. Eso significa: no desciendas a Egipto. No desciendas. Y como me dice mi pastora, mi esposa, porque ahorita con el proceso alimenticio, pues sí me ve más delgadito, ¿no? Ya estoy estrenando ropa. No porque me la haya comprado, sino que ropa que me quedó ya apretada porque estaba aumentando de peso. Otra vez me la estoy volviendo a colocar. Ya me tocó hacerle 3 huecos a las correas. Y no, necesito correas porque ya los 3 huecos no me sirven. Y ella me dice: el que crea estar firme, cuide que no caiga. Y yo he aprendido algo, yo he visto algo. ¿Sabe, Jorge, que hay un problema en los cristianos de hoy, sobre todo en los cristianos viejos? Así como vos, no porque vos tengas el problema, sino que del tiempo, ¿no? Como John Silvio, que bautizó a Matusalén, ¿sí? ¿Cierto? Los cristianos que somos antiguos. ¿Sabe cuál es el problema? Que vamos tomando cancha y creemos que hay cosas que podemos controlar y que hay lujitos que nos podemos dar. Entonces, como le decía una discípula de aquí de Santander, que me contaba y me decía: pastor, tuvimos una reunión familiar, y ahí en esa reunión familiar pues estuvimos y hasta hubo oración y palabra al principio, pero eso era lo corto del programa. Ya cuando comenzó a avanzar la noche, entonces a lo que vinimos, a Eva papá. Y entonces, ¿qué pasó? Que estaba a ella con la niña allí y comenzaron a la joda de ay bailar, ay bailar, ay bailar. Y gloria a Dios por la niña, porque la niña va y le dice a la mamá: mamá, ¿cierto que eso no está bien, que eso desagrada a papito Dios? La niña fue entendida. Después yo le metí el coscorrón a la mamá y le dije: gracias a Dios que tu hija fue entendida en ese momento, en esa noche, en ese tiempo. Pero si ese día hubiese estado como medio flojonga y le queda gustando el baile, ¿de quién es la culpa? A veces uno cree, uno se va confiando que uno cree. Uno dice: no, pues yo lo manejo, yo le doy manejo y yo manejo esto con mis hijos. Dígale a la persona que está a su lado: no. Usted no puede picárselas a ser más bueno que Jesús. Ay, pastor, es que voy con unas amiguitas allá a la rumba, al bar, pero pastor, a mí no me va a pasar nada, pastor. Dígale a la persona que está a su lado: así no es. Por eso Dios le decía a Isaac: no desciendas, no desciendas a Egipto, no desciendas. Aló. Mire, mucha gente, mire, se ve tentada y se verá tentada en este año. Escríbalo allí y esto queda grabado y se acordará de mí. Mire la persona que está a su lado. Ore para que el 31 de diciembre de este año la podamos ver a la iglesia nuevamente. Y que no vaya a pasar: ay, ¿te acordás de fulanito? ¿Te acordás de fulanita? Mira, se dejó tentar y descendió a Egipto. Aló. Mire, la tentación a depender del sistema del mundo y no de Dios. ¿Qué era lo que Dios estaba guardando, tratando de guardar en Isaac? De que él no fuera a Egipto, porque Egipto era la superpotencia humanamente de la época. Entonces Paola: ay, pastor, está más bueno para allá, para el Canadá, y ay, vámonos para el Canadá. O lo que pasa ahora, como si el Dios de Canadá no estuviera aquí en Colombia y en Santander de Quilichao. Aló. Y yo quiero que usted levante sus manos, por favor, y reciba esto.
donde Dios te diga que estés, allí vas a estar. Es donde Dios te diga. No es donde el sistema del mundo te diga. No es donde tus amigos te digan. No, es donde Dios te diga, hermano. Dios le dijo a Isaac: habita aquí, en Gerar. Aquí te voy a prosperar, aquí te voy a levantar. Estamos en un año de crisis, pero ya lo van a ver los demás. Mire, descender a Egipto representa bajar el nivel espiritual. ¿Sabe qué me decía el Señor? Que muchos de los que están aquí han bajado el nivel espiritualmente. Y como dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3, cuando Pablo les decía: ustedes debiendo ser ya maestros de recibir carnita, todavía se comportan como unos niños. Porque ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Que la iglesia de Corinto era una iglesia confiada, sí. Era una iglesia con dones, sí. Pero era una iglesia carnal. Era una iglesia que tenía pecados escandalosos. Era una iglesia que había perdido la consagración y que había bajado el nivel espiritual. Y si esta palabra tú sabes que Dios te está hablando, recíbela en el espíritu y no la recibas en la carne. No bajes. Descender a Egipto también es bajar el nivel espiritual. Que este 2023 nos determinemos. Si habías dejado de servir a Dios, este 2023 va a ser el año donde le vas a servir con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Si habías dejado de orar, ¿sabe? Mire, a mí me dicen: Ali, sé lo que hiciste el verano pasado. Y aquí pasó hace 8 días, pasaron cosas y los pastores me decían: ve, ¿quién te dijo? Uy, ¿cómo? El Espíritu, mija. Y uno no tiene que tener 3 dedos de frente para saber en una iglesia quién ora o quién no ora, quién hace devocional o quién no hace devocional. Mira a la persona que tiene al lado, a ver si Dios le ha dado discernimiento y le muestra el carediablo, la carediabla que tiene. Mira. Tenemos un bajo nivel espiritual porque descendemos a Egipto. Y tú no puedes permitir en este año un bajo nivel espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, la consagración para este 2023 era importante. ¿Sabe? Que uno, y me voy a adelantar, pero y después me atraso. A veces la gente quiere que uno le dé consejería. Y ¿sabe cómo es que decían las abuelas? Que uno no le puede pedir a un árbol de mangos que dé limones, ¿es que era? ¿O era al revés? ¿Cómo era, Luz Estela? Un árbol de limones no se le puede pedir ¿qué? ¿Mangos? ¿Cierto que no? Entonces le voy a explicar esa sabiduría popular en el contexto de la Biblia. Entonces, hay personas que tienen problemas en la familia. Quizás hay un conflicto entre el padre y el hijo del padre. Quizás hay un conflicto matrimonial y quieren consejería. Y no estoy diciendo que la consejería sea mala, pero cuando uno atiende la consejería, Bernardo, ¿sabe qué pasa? ¿Qué es lo primero que yo hago? Yo les digo: bueno, ustedes necesitan una consejería como esposos, háganme un favor, me traen todos dos a la consejería su cuaderno devocional del último año, con los devocionales de todos los días, para que empecemos a hablar. ¿Sabe qué ocurre? ¿Sabe qué ocurre, Yolanda? Que no van, no vienen. ¿Por qué? Porque no están orando, porque no están teniendo un tiempo devocional. Pero pretendemos, como decían los abuelos, que un árbol de limones nos dé ¿qué? Nos dé mangos. Así de incoherentes somos muchas veces. No nos damos cuenta, y escúcheme aquí, póngale atención a esto, que quizás muchas de las situaciones que vivimos en casa y que vivimos a nivel personal corresponden a un bajo nivel espiritual. Mire, dice la palabra, Génesis 26, 3 al 4, rápidamente léala. Dice la escritura: habita como forastero en esta tierra
Y levante sus manos, por favor, y reciba esto. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y mire lo que dice el versículo 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Qué es lo que está haciendo Dios allí? Para que me reciba el cuarto punto. Dios, a través de su palabra y a través de su boca profética, estaba fortaleciendo el corazón de Isaac. Y lo siguiente que yo te quiero decir hoy en esta mañana es que solo la palabra en este año tendrá el poder, el impacto, la influencia para fortalecerte en los tiempos difíciles. Isaac estaba viviendo un tiempo muy difícil. Recuerde que era el año del hambre. Pero solo la palabra es lo que te va a fortalecer. Yo no entiendo la iglesia. La iglesia quiere abundancia, la iglesia quiere multiplicación, la iglesia quiere fortalecimiento espiritual. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, pero lo queremos sin la palabra. Lo queremos sin la oración. Lo queremos sin el ayuno. Yo me vine hoy en ayunito. El primer día en ayuno. Me habían dicho, no, que usted no puede volver a ayunar. Que no puedo volver a ayudar. Mentiroso diablo. Vea que estoy bien. Vea, si ve, ya se enojó el diablo. Ya está allí enojándose el diablo. Solo la palabra. ¿Y sabes qué significa que solo la palabra te va a fortalecer en este 2023? Recuerda las promesas. Iglesia, recordemos las promesas. Dios te ha dado una promesa. Tú que me estás escuchando, Dios te ha dado una promesa. Y este es el año de volver a recordar las promesas que Dios te ha dado. De esa manera, en mi promesa, te dice el Señor, encontrarás la fortaleza que has estado buscando y que has estado pidiendo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Mire, voy a correr algo. Génesis 26:12. Génesis 26:12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo, ¿qué? ¿Sabe que este 2023 va a ser un año para sembrar muchas cosas? Para sembrar. Alguien me decía, Jorge, me decía, pastor, pero usted, ¿por qué invierte hasta lo del arriendo, varón? A lo del arriendo lo empeñé y lo sembré allí en el Thanksgiving. Y yo entiendo y yo me emociono, hermano, y fuimos a comprar electrodomésticos, juguetes, ropa, todo lo que se entregó. Y yo no lo hago para mostrarme como el superpastor, como la iglesia Gomela, no. ¿Sabe por qué lo hago? Porque yo entiendo que diciembre es el mes propicio para sembrar como nunca antes. Porque lo que usted siembra en diciembre, usted lo va a recoger en el año que viene. Pero sembrar, ¿para qué? Acompáñeme por favor, Gálatas 6:8, rápido, por favor. Tome nota de esto, porque aquí están las coordenadas proféticas, parte de las coordenadas proféticas para este año 2023. Ya tiene allí Gálatas 6:8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Sembrar, que este es un año para sembrar muchas cosas. Empecemos por la primera, que está en Gálatas 6:8. Dice la escritura, dice la palabra: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es decir, este año determínate a sembrar en las cosas del espíritu. Entonces, queremos cosechar cosas del espíritu, pero estamos sembrando en la carne. ¿Aló? ¿Sembrar qué? ¿Sembrar qué? Eclesiastés 11:6, acompáñeme por favor.
Isaac vio que en el año de la crisis, uno cómo se puede sostener en el año de la crisis, cómo uno puede avanzar, inclusive crecer en el año de la crisis. Diga conmigo, sembrando en las cosas del Espíritu. Pero también mire lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 14, versículo 6. Anótelo, si no lo encontró, lo lee en su casa. Ya lo tiene, 11:6. Dice Eclesiastés 11:6: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Es decir, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué significa esto? Siembra en la mañana, siembra en la tarde, siembra en la noche, porque este 2023 puede ser el año de tu mayor cosecha, si lo crees y si lo haces. Aló. Marcos capítulo 4:14, vaya rápidamente. Marcos 4:14. ¿Qué sembramos, pastor? Ahí está la palabra. Marcos 4:14. Ya lo tiene. Marcos 4:14. Es un año para sembrar muchas cosas, que las cosas del Espíritu, semillas diversas, diferentes tipos de semillas. Pero también, ¿qué dice Juan David? Juan Diego, Mercedes, cógelo ahí en la silla y siéntate con el niño, por favor. ¿Ya tiene Marcos 4:14? Dice la palabra: el sembrador es el que siembra, ¿qué cosa? El que siembra, ¿qué cosa? ¿Qué debemos hacer en este 2023? ¿Sembrar qué cosa? ¿Sembrar qué cosa? ¿A la familia qué le vas a sembrar? ¿A tus hijos qué le vas a sembrar? ¿A tus compañeros de trabajo qué le vas a sembrar? ¿A tus hermanos en la iglesia qué le vas a sembrar? Para que puedas cosechar 100 veces más en un año. Ahora, mire que Génesis 26, 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. Lo siguiente: Isaac vio oportunidades donde otros solamente vieron crisis. ¿Qué hizo Isaac? Vio oportunidades donde otros veían crisis. Mire, entienda esto: en toda crisis siempre habrá oportunidad. ¿Qué va a ocurrir en cada crisis? Oportunidades. Así que cuando usted espiritualmente, cuando le estén hablando y diciendo que hay crisis, que hay crisis, que hay crisis, usted por el otro lado en el espíritu que está profetizando: hay oportunidades, hay oportunidades, hay oportunidades. Y yo quiero que tú levantes tus manos, porque voy a profetizar que este año 2023 Dios te dará oportunidades y vas a aprovechar las oportunidades en el nombre de Jesús. Mire, ¿usted ha escuchado alguna vez la historia de los dos vendedores de zapatos? ¿Alguna vez la ha escuchado? Había un vendedor de zapatos que lo mandaron al África a que vendiera zapatos, y a los 2 días se devolvió triste, amargado, bravo, y le dijo al jefe Jenny, le dijo: jefe, ¿usted por qué me mandó allá al África, a ese país? Esa gente no utiliza zapatos, esa gente anda descalza. Pero después ese gerente mandó a otro vendedor, y pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses, y veía reportes económicos en los balances de la empresa, y dijo: oiga, este vendedor no me ha tirado la toalla, no ha renunciado. Y cuando llama al vendedor y le dice: hermano, ¿usted cómo está? Jefe, bien, yo le quiero agradecer. ¿Por qué? Porque aquí nadie utiliza zapatos, y aquí yo he visto un gran potencial de clientes, y he comenzado a trabajar con disciplina, con oración, con fe, y ahora toda la gente está queriendo comprar los zapatos de nuestra compañía, porque somos la única compañía que vende zapatos en medio de estos pueblos donde la gente está descalza. Aló. En todo tiempo de crisis siempre habrá, ¿qué cosa? Oportunidad. Y mire, yo creo que usted no lee, una vez no lee la palabra, y la palabra es tan sencilla.
Porque a veces uno cree que las oportunidades son cosas complejas. Pero yo hago una pregunta: ¿había una crisis alimentaria, sí o no? Sí. ¿Y qué hizo Isaac? Se dedicó a sembrar, ¿qué cosa? Alimentos. Entonces, era muy sencillo, uno no la ve sencilla. ¿Qué faltaba? Alimentos. ¿Y qué hizo Isaac? Sembró, ¿qué cosa? Alimentos. Y dice la palabra que él se volvió a causa de eso. Dice la palabra en el verso 13: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Aló. Y aquí conecto dos cosas. Mire. Lo primero de esto de Isaac, de Génesis 26:12, es decir, Isaac hizo lo que otros no se atrevieron a hacer. Muchas veces uno quiere los resultados de otros, de ganadores, de conquistadores, de exitosos, de victoriosos, pero no estamos dispuestos a hacer lo que esa gente ha hecho para llegar allá. Aló. Y mire, y lo que me llama la atención es que muchas veces Dios no nos pide que hagamos cosas increíbles, solamente lo básico. ¿O no le parece que ante una ausencia de alimentos, lo básico y el sentido común era sembrar alimentos? Aló. A veces uno dice: ay, no, es que yo quiero una idea revolucionaria, tecnológica. No, hay cosas sencillas. ¿Y cuál es la aplicación que eso tiene para nuestras vidas? Que vas a ser prosperado, vas a ver bendición en tu familia, vas a ver bendición en tus hijos, vas a ver bendición en tu matrimonio, haciendo lo básico. Aló. Es que yo no sé si usted está entendiendo lo que yo entendí. Hay crisis de alimentos y todo el mundo así: ay, ve, hay crisis de alimentos. Albameri, mira, no hay quien venda alimentos. Ay, Paola, hay crisis de alimentos, no hay quien haga alimentos, no, todo el mundo así. Y hubo uno que dijo: yo me voy a levantar a sembrar alimentos. Y como fue el único, ¿a quién cree que le iba ese pueblo a comprar alimentos? Isaac. Eso que tiene que ver con tu familia, con las cosas personales. ¿Sabes? A veces la gente está diciendo: pastor, yo estoy, y quiero que me entienda, somos iglesia de ayuno y de oración. ¿Cuántos saben eso? Pastor, estoy en un ayuno de 40 días por mi esposa. Pastor, estoy orando 3 horas por mi esposa. Y no estoy diciendo que esté mal, cuando realmente lo básico y lo que necesita tu esposa es que le pidas perdón por lo grosero que ha sido en los últimos años. Aló. ¿Estás viendo? Y uno, ay, la revelación, el ángel, que se me aparezca el ángel, ay, Dios mío, ay. No. Lo básico. No hay alimentos, pues yo siembro alimentos, y como soy el único que ha sembrado alimentos, vendo alimentos y soy prosperado y soy bendecido. He hecho daño, he ofendido, he destruido. Pues lo básico para empezar a creer y a soñar por una familia feliz, una familia bendecida, es pedir perdón. Aló. Ay, es que hay una situación aquí y allá, estamos como perros y gatos. ¿Cuál es lo básico? Tome la decisión de amar. A veces un problema se soluciona así: venga, Paulita, venga, párese, mía. A veces: ay, pastor, ayúdeme, ore, reprenda el diablo aquí, pastor, aquí en la familia que se me metió, y mira esta persona. A veces lo que se necesita es esto: venga, un abracito. Aló. ¿Está viendo? Lo básico muchas veces es amar. Lo básico muchas veces va a ser adorar. Pastor, estoy en la inmunda, usted no sabe cómo estoy yo. Póngase a adorar, hermana, póngase a adorar, hermano. Aló. Hay cosas básicas que el Señor te está diciendo que debes empezar a hacer en este 2023. Aló. Mire, quiero que terminemos con esto. Pues le cuento otras cosas de allí, pero quiero contarle estas dos para cerrar. Génesis 26.
Génesis 26, por favor. Versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted se prepare para esto, por favor. Estas tres cosas cerramos, pero usted sale más que bendecido en esta mañana. ¿Cuánto lo creen? Dice la palabra que los filisteos, al ver la prosperidad de Isaac, le tuvieron envidia. Yo quiero que usted levante sus manos al cielo, por favor, porque yo creo y estoy profetizando en esta mañana que estoy sobre los prósperos, los bendecidos de este año 2023. Pero prepárese para algo, para la envidia. Pero no se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque era lo siguiente que Dios me decía para usted. Mire, este es un año donde debes estar muy enfocado y no puedes darte el lujo de preocuparte de lo que un envidioso dice de ti. Aló. Es decir, usted necesita en este año algo que se llama inteligencia emocional. Aló. Mire, Isaac no se desenfocó de la envidia de los filisteos. Dice la palabra en el versículo 16 y 17 que comenzaron allí a atacar a Isaac, a taparle los pozos. Y yo quiero que usted entienda algo. Isaac no se desenfocó por la envidia de los filisteos, ni de los ataques de los filisteos, ni del rechazo de los filisteos, porque Génesis 26, 16 dice que el rey de los filisteos, Abimelech, le dijo a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Es decir, hay gente que te va a rechazar en este año, pero tú no te puedes enfocar en esto. Tú debes estar enfocado en la asignación y en la misión de Dios para tu vida en este año. Aló. Así te rechacen, sigue adelante. Así te ataquen, sigue adelante. Aló. Mire, dice la palabra que los filisteos le habían echado tierra a los pozos de Abraham, del papá de Isaac. Y déjame decirte algo, levanta tus manos por favor, porque te voy a profetizar también esto. Este año prepárate. Mira, habrá gente que querrá echarte tierra. Aló. Te querrán echar tierra para enterrarte, para matarte. Querrán utilizar la tierra como un elemento de tu sepultura. Pero yo quiero que tú estés tranquilo, que estés tranquila, porque lo que usaron, esa tierra que están usando y que usarán para enterrarte, ellos no se dieron cuenta que tú eres una semilla que necesita esa tierra. Y por más tierra que te echen, vas a seguir creciendo, vas a seguir floreciendo, vas a seguir avanzando. Si alguien lo cree, que le dé un fuerte aplauso al Señor. Que me están echando tierra en mi matrimonio. Tú eres una semilla. Aló. Que me están echando tierra en el ministerio. Tú eres una semilla y la semilla necesita tierra para germinar. Que me están echando tierra en mi empresa. Tu empresario, empresaria, tú que tienes tu negocio, tu local. Esa es la tierra que necesitas para germinar. Mire. Wow. Me llama la atención algo. Y prepárese para esto, porque esto no se lo enseñan muchas veces en la iglesia. Las iglesias no enseñan eso. Dice la palabra, mire: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto. Génesis 26, 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Yo quiero que usted se prepare para algo también, iglesia. ¿Sabe qué nos enseña Génesis 26, 19, 21, Paola? Que este año 2023 debemos prepararnos, porque este año también habrá que pelear por lo que es nuestro.
Este año también te tendrás que levantar para pelear por tu bendición. ¿Qué querían los filisteos? La bendición de Isaac, los pozos de agua que le pertenecían a Isaac por herencia, porque eran pozos que habían construido Abraham, su padre. Y a veces a nosotros no nos gusta la pelea. Y debemos prepararnos y disponernos, porque van a haber momentos. Escúcheme, iglesia, escúcheme esta palabra. Este año habrán momentos donde tendremos que estar peleando literal por la bendición de nuestros hijos, por la bendición de nuestra casa, por la bendición de nuestra iglesia. No tengas temor, esfuérzate y sé valiente. Hay que pelear. Los pozos, ¿de quién eran? ¿De Isaac o de los filisteos? Eran de Isaac. Y yo no sé usted, hermano, pero yo no voy a estar dispuesto a dejarme robar la bendición de quien sea. Mire, los filisteos querían tomar la bendición de Isaac, lo que tenía Isaac. Saquel dice en Génesis 26, 22, dice la palabra: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dice la palabra, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos ¿en dónde? Fructificaremos ¿en dónde? Rehobot significa lugares amplios y espaciosos. ¿Qué significa Rehobot? Levante su mano. ¿Qué te está diciendo el Señor con esta palabra, iglesia? De que este 2023 hay un lugar y un espacio para que puedas prosperar en esta tierra. Rehobot significa de que hay libertad para que puedas progresar en este año. Rehobot significa que hay espacios libres para que puedas prosperar en el nombre de Jesús. Y este año Rehobot es lugares amplios, es lugares espaciosos. Y yo quiero profetizar en esta mañana que este va a ser un año donde te vas a expandir, de que este va a ser un año donde te vas a extender, que este va a ser un año donde continuarás ensanchándote en todas las áreas de tu vida. Si alguien lo cree, aplaude al Señor. Rehobot, lugares amplios, lugares anchos. Y póngase de pie, por favor. Póngase de pie. ¿Cuántos están siendo bendecidos por la palabra? Mire lo que dice Génesis 26. Génesis 26. Dígale a la persona que está a su lado: qué bueno que no te lo perdiste. Dígaselo. Te quedaste dormida, pero llegaste. Decirle. Mire lo que dice. Y con esto quiero que cerremos. Génesis 26, 26 dice: y Abimelech vino a él desde Gerar. Es decir, se dieron cuenta de toda la bendición que había venido sobre Isaac. ¿Sabes que yo creo que gente se dará cuenta en este año de la bendición y de la mano de Dios sobre tu vida? No escuché. Gente se va a dar cuenta de la bendición y de la mano de Dios sobre tu vida. Y van a venir. Y dice la palabra: y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos le respondieron: hemos visto. ¿Qué fue lo que le respondieron? Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y yo, y haremos pacto contigo, y que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Y dice la palabra: y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Y la palabra que Dios me ha dado, levanta tus manos, es que este año, mira, los que te habían rechazado en otro tiempo vendrán a ti a buscarte. Lo que Dios me dice a través de esta palabra es que los que te habían aborrecido vendrán a ti a buscarte en el nombre poderoso de Jesús.
¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Porque la gente verá que la mano benéfica de Dios está sobre ti. Y así como le dijeron a Isaac, hemos visto que tú eres un bendito, una bendita de Jehová. Por eso vendrán a ti, se acercarán a ti. Y mira, y habrá gente que va a venir a ti y que querrán caminar y hacer pacto contigo y te dirán, yo quiero caminar contigo. Yo quiero hacer un pacto de que caminemos juntos. Eso te va a pasar a ti. Levanta tu voz y vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Esta es una palabra de fortalecimiento, es una palabra de bendición. Dale gracias al Señor por la palabra allí donde estás. Oh, tú vas a empezar fortalecido, fortalecida en esta mañana. La palabra que está fluyendo, que se ha soltado para bendecirte, ahí está.